molécula, ¿qué molécula es? La insulina es la parte que nos cubre. Esta es sí es la proinsulina. Es una proteína que tiene una cierta proteína aire y produce flujo. Acá se fricciona, sale el TPS y eso que se libera a la sangre en cantidades iguales. Esto se va a derivar la preproinsulina. En el páncreas más o menos un 2% de páncreas endocrinos. El páncreas básicamente es un órgano exocrino y un 2 a 3% del total de la páncreas endocrino. El páncreas endocrino es formado por la estructura del páncreas endocrino. Entonces, Langerhans hay más o menos de 500.000 a 1 millón de islotes en un páncreas. Imagínense, el páncreas es pequeño, es el 2% del páncreas endocrino, y en ese 2% hay 1 millón de islotes. Y dentro de esos islotes están las células A, beta, delta y internet. La mayor cantidad de células que hay en el islote es células beta, que producen insulina. Luego ya lo produce glutamo, la gamma produce hematostatina y el efecto del páncreas. Son células que están en interacción en los islotes del páncreas. La insulina se libera todo el día en cantidad basal, más o menos 6 a 20 microunidades. En forma basal se va liberando todo el tiempo, estamos liberando insulina en cantidades basales. Y cada vez que uno ingiere un alimento, evidentemente hay un tipo de insulina que puede llegar hasta 100 microunidades. Entonces, la insulina se produce basalmente para los procesos de gluconeogénesis, esa reacción basal. Y con cada comida inmediatamente hay la alimentación. Y la insulina se libera en 2 fases. Es una liberación bifásica. Cuando uno ingiere un alimento, inmediatamente se libera la insulina y luego cae y luego hay un segundo pico. Pues es bifásico. El primer pico es por la insulina que está almacenada. Y la segunda es la insulina que se va a sintetizar en respuesta a la glucosa. En la diabetes tipo 2, lo primero que se pierde es la primera fase de liberación de insulina. Porque es importante esta primera fase, porque si ingerimos un alimento, inmediatamente libera la insulina porque tenemos una glucosa. Y luego cae, y luego viene la segunda fase para utilizar la glucosa. Si pierde la primera fase, entonces va a subir mucho la glucosa y va a estimular mucho la segunda fase. Por lo que para lo primero que se altera en el paciente diabético no es la glucosa basal, sino la postprandial, porque pierde la primera fase, entonces va a haber pérdida de la fase y un gran incremento de glucosa luego de ingerir una. Cuando uno busca glucosa en ayunas para el diabetes, realmente es un poco tardío. Primero se altera la glucosa. Y también eso explica por qué algunos pacientes con diabetes podrían hacer un síndrome de hipoglicemia un poco tardío, porque hay una mayor estimulación de la segunda fase y eso puede ayudar a que la glucosa baje mucho posteriormente. Acá vemos más o menos resultado en cantidad basal, una primera fase de liberación, luego cae y luego empieza la segunda fase para normalizar. La glucosa va variando todo el día, o sea, no es estable la glucosa. Si tengo una glucosa en 90 ayunas del día, significa que todos los días va a 90.
varía de tiempo. Y cuando uno ingiere un alimento también va a subir y también varía en los máquinas. Acá ven más o menos lo que representa la glucosa. En ayunas puede ser variable, 70 a 99. El postprandial puede llegar hasta 140 a las 2 horas. Y a la media hora, una hora, o a la hora puede llegar hasta los 100. Acá se pone en promedio 160, pero depende de cuántas horas postprandial. 2 horas debería ser menos de 140. A la media hora, una hora, hora y media, puede llegar incluso a más de 200. Por la prueba de tolerancia a la glucosa, ya no se divide en 30, de 60 a 90, sino es más alto, y 120. Esos son los valores. Así como varía la glucosa, también varía la insulina. Cada vez que tomemos una insulina baja, permanentemente va regulando. La insulina es la hormona que va a regular la glucosa. Sube la glucosa, inmediatamente sube la insulina. La insulina del páncreas se va a liberar hacia la vena portal, en la cual hay cantidades equivalentes de insulina y péptido C. Y también se libera el proinsulina. En el hígado se va a inactivar más del 50% de la insulina, a diferencia de péptido C, es solamente 10 a 20%. Por eso en sangre es más alto el nivel de péptido C que la insulina, a pesar que los se liberan igual. Porque la insulina se va a metabolizar en el hígado con más de 50%. Entonces, en sangre periférica encontramos un poco más de 10% de insulina, bajo de insulina, y péptido C casi igual que en la porta, porque no se metaboliza la proinsulina existe. Y además la insulina se metaboliza por una enzima metaboliza la insulina. Insulinasa. Y la tercera. En el riñón. Entonces, un paciente cuando hace insuficiencia renal tiene infección de insulinasa. Entonces, la insulina permanece más tiempo en sangre. Porque el paciente que entra en la enfermedad renal no tiene que mejorar la diabetes. Porque no se produce la insulina, pero más tiempo en sangre. Incluso algunos pacientes con enfermedad renal terminal pueden tener hacer hipoglucemia. Porque la insulina que tienen se permanece más tiempo en sangre y pueden mejorar. Es un indicador que se dice: si un paciente espontáneamente está mejorando su diabetes, hay que sospechar que está haciendo una enfermedad. Y la insulinasa no va a inactivar la insulina, y eso hace que la diabetes, entre comillas, se vaya controlando. Tiene dos partes, una pipeta y la insulina es una proteína. Y las proteínas viajan unidas a transportadores o no. La insulina viaja en sangre por transportador. Tienen sus transportadores, son la proteína, el colesterol, tienen transportadores, son proteicas, viajan y su receptor, ¿dónde está? En las intracelulares o está en la membrana. Intracelular. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el receptor?
y a partir de ahí se crean dos cascadas internas para la recuperación. En resumen, el receptor va a activar la sensibilidad, la autoridad y dentro de sus acciones va a ser la movilización de los glúteos dentro de los efectos metabólicos, y uno de ellos es movilizar la proteína que en la parte interna de la célula va a ir hacia la membrana celular para que pueda iniciar la glucosa. Acá tenemos la insulina, por la membrana, una serie de eventos. Acá tenemos moléculas que los glúteos se van a ir hacia la membrana para utilizar la glucosa y aumentar prácticamente la ATP y producir el nuclear. Los glúteos son proteínas encargadas de transportar glucosa al cerebro. Entonces, los glúteos son proteínas que van a permitir que la glucosa pueda ingresar a diferentes tipos de glúteos. Son 14, se pueden encontrar más. Y se dividen en 3 tipos de glúteos de acuerdo a las funciones, sus especificidades. Son varios tipos de glúteos, no hay un solo. Son los transportadores de glúteos. Acá, simplemente para enumerar, en la clase 1, el glúteo 2, 3, 4, el glúteo 1 pregunta en todos los tejidos, principalmente en cerebro, para captación basal de glucosa. El glúteo 2, el transportador de glucosa del páncreas y el hígado. Glúteo 3 en todos los tejidos. Glúteo 4 tejido esquelético y tejido adiposo. Y glúteo 14 para el intestino. Esta clase solamente se van a captar la glucosa, no solamente capta la glucosa. Este tipo de clase 1 capta la glucosa. Los de clase 2 además también transportan glucosa. Estos son diferentes glúteos de su forma diferente. Y el glúteo 3 no tiene ciclo de ubicación, o sea, no se va a unir específicamente a la glucosa. Transportan además de glucositonas, transportan glucosa, no solamente glucosa. Entonces, de acuerdo a ello, identificado a los diferentes tipos de glúteos para que tengan como referencia. Y puede haber problemas en los glúteos que pueden ocasionar diabetes. Simplemente como referencia. Y también estos transportadores son transportadores de glucosa asociados al sodio. Son los SGLT 1, 2 y 3. Estos tienen importancia porque se utilizan como tratamiento los inhibidores del SGLT2. Son transportadores que van a mediar la glucosa a través de sodio contra una reacción. Contra el 1, 2 y 3, los cuales son sensores. El 3 se considera un sensor a nivel muscular. El 1 transporta glucosa en el intestino. El intestino va a transportar glucosa a través del glúteo 1, intercambiando cada dos. Y la deficiencia congénita de esto puede dar un síndrome de mala fracción de glucosa. El glúteo 2, que es el que tiene más importancia, transporta glucosa por una glucosa por cada sodio, se encuentra en el túnel peritoneal próximo. Lo que hace estos transportadores es que la glucosa normalmente se filtra por el negro. Y esta glucosa que se ha filtrado se va a reabsorber por estos transportadores. Y eso hace que no salga glucosa por el negro. Entonces, lo que hace el sistema farmacéutico que bloquea estos transportadores para que no se reabsorba la glucosa y se puede eliminar por la orina. Y de esa manera el glucosa en sangre. Y como va a llegar menos, va a alterar el sistema renina y angiotensina porque hay mayor cantidad de glucosa y sodio. Esto también tiene efectos sobre la hipertensión. Se ha demostrado que tiene efectos protectores a nivel cardíaco, a nivel renal. El último grupo de medicamentos. Y el 3 básicamente es el nivel cerebral, que es una literatura básicamente
importancia el 1 y el 2, el 1 a nivel intestinal y el 2 que es importante a nivel renal. Cuando uno ingiere un alimento, frente va a subir la glucosa en sangre. Al subir la glucosa, esto va a ir al páncreas para estimular la producción de insulina. Y la insulina va a actuar en muchos órganos, principalmente en el tejido adiposo del hígado, para bajar la glucosa en sangre y de esa manera se corre. Entonces, está interactuando permanentemente. Hay un aumento de glucosa, inmediatamente se detectaba. Libera más insulina, permite que la insulina pueda ingresar a las células para que baje el glucosa en sangre. La diabetes, ¿qué cosa es? Simplemente el efecto adecuado de la insulina, por lo cual no permite que la glucosa ingrese a los tejidos y se quede en la sangre. Y si queda la glucosa en la sangre, no hay glucosa para las células, no hay una desnutrición celular. Y esos son los síntomas que uno vamos a ver por dicha, porque flefagia, pérdida de peso, etc. Es porque la glucosa de ingresar a las células te queda en el torrente sanguíneo. La insulina tiene efectos no solamente sobre carbohidratos, lo que va a hacer el transmitir de la glucosa por el mensaje, también tiene efectos a nivel del tejido adiposo, para formar el tejido adiposo que se pasa de triglicéridos. La única hormona que va es lipogénica, la insulina. Y todo el resto de hormonas son lipogénicas. Entonces la insulina es la que va a parar la formación del crecimiento de los triglicéridos, va a inhibir la formación del cuerpo cetónico, entonces disminuye la insulina al momento de los otros reguladores y eso es lo que nos da el cuerpo cetónico. También que actúan las proteínas, tiene un efecto en el metabolismo en general. Entonces la insulina acá tiene los efectos en la gluconeogénesis, gluconeogénesis, glucocitogénesis, gluconeogénesis, la presencia de insulina disminuye la glucogenólisis, la gluconeogénesis, la lipólisis y torrentes. Todo esto es para que no aumente la glucosa en sangre, o sea, deposita en el hígado, deposita en el músculo, hace que no se rompan los triglicéridos y el tejido adiposo, los triglicéridos, el tejido rodado. Si se rompe triglicéridos, va a liberar ácido graso y gliceroles. Y el glicerol va a enfermar la glucosa. Y los ácidos grasos van a enfermar la glucosa. La insulina lo que hace es tratar de disminuir. Entonces acá se controla el aumento de la glucosa, hace que aumente la insulina, aumente los brazos, aumente los aminoácidos, los nutricionales, toda una serie de fenómenos va a aumentar y dentro de ello también la resistencia a la insulina, hace que produzca más insulina. ¿Qué cosa es resistencia a la insulina? Es un efecto en el cual la insulina, en cantidades adecuadas, no ejerce su función normal. Requiere más cantidad para hacer el mismo efecto. Esa es resistencia a la insulina. Y esto puede ser genético, como componente genético, y también aumentar la obesidad. Si una persona sube de peso, el páncreas va a producir más insulina, porque hay más capacidad de fuerza. Cuando hay más insulina, hay un fenómeno de regulación para abajo en su receptor, que se llama down regulation. O sea, más insulina, disminuye los receptores para insulina. Si disminuyen los receptores, el páncreas va a producir más insulina. Y se queda producir más. Hasta que llega un momento que el páncreas ya no puede producir más. Y ahí se sigue. Así que la resistencia a la insulina no es una enfermedad, es consecuencia de lo que en los últimos años de toda una epidemia de al paciente. Yo vengo porque tengo la insulina alta. Simplemente está compensando el problema, pero no es nada normal. Porque están enfermos de resistencia a la insulina, pero es un fenómeno compensatorio. Tiene que ser de bajar de peso para que baje la insulina y se corrija. Entonces, muchos piden al gordito
la tolerancia con dosaje de insulina, ¿para qué sirve para nada? Ya sabemos que va a estar, ¿no? Pero ¿cuánto le cuesta 500 soles hacer una televisión? Entonces no estén pidiendo a un examen que probablemente no hagan mejor. Y disminuir la secreción de insulina, por ejemplo, la hipoglicemia. La respuesta normal de la hipoglicemia es que se comer insulina para que no se baje la glucosa. Y eso vamos a ver cuando hablemos de síndrome hipoglicémico. El nivel de insulina nos indica cuál puede ser la causa de la hipoglicemia. Entonces, siempre recuerden que lo normal cuando baja la glucosa es que baja la insulina. Eso es lo normal. Si no baja la insulina no es normal. El ayuno, somatostatina, algunos en las lotelánicas están el de las alfa, beta, gamma. Entre ellos hay acciones paracrinas, o sea, una célula reguladora. El glucagón va a sobre la insulina sobre el glucagón en equilibrio. La somatostatina y el glucagón y la insulina y el péptido C, pues entre ellos hay un equilibrio para mantener una liberación adecuada. Pues la somatostatina es la que inhibe todo. Inhibe a todo el mundo. No solamente en la diabetes hay alteración de la insulina, sino también en el glucagón. Tienen efectos contrarios. Entonces, si por alguna razón no hay efecto adecuado de la insulina, pues se le aumenta el efecto glucagón. El glucagón aumenta todo lo contrario de la insulina. Cuando hay hipoglicemia, aumenta el glucagón para estudiar. El glucagón como una hipoglicemia. Disminuye la hiperglicemia, todo lo contrario de la insulina con los efectos del glucagón. Porque hay el glucagonoma, que es un tumor que no puede producir diabetes, ¿no? Por los efectos hiperglicemiantes que tiene. En cambio, el insulinoma nos da hipoglicemia. Ese glucagón, los efectos contrarios al de la insulina. Y la somatostatina, que va a inhibir tanto insulina como glucagón para mantener entre ellos. Y también tiene que ver con regular la velocidad de digestión, una serie de acciones fuera de la parte hormonal. La somatostatina, análogo de somatostatina se produce. ¿Dónde más? ¿Dónde hemos visto que se produce la somatostatina? ¿Dónde la parte del páncreas? ¿Dónde se produce? Aparte de la parte. ¿Dónde se produce la somatostatina? Lo hemos dicho en la clase de la profesión. ¿Qué cosa es la somatostatina? ¿Qué efecto tiene? Pero la somatostatina cerebral no va a la sangre. La que usamos en sangre es la que la otra tiene un efecto local del hipotálamo. Pues que la somatostatina, análogos, se utilizan en el tratamiento de la enfermedad. Y se utiliza una serie de procesos digestivos para inhibir la secreción de enzimas en los postoperados cuando hay muchas vísceras de hecho como que se utiliza para inhibir la secreción. Tiene varios usos de somatostatina con efecto tanto digestivo y el otro hormonal que va a inhibir la medicina. Pero su química, su secuencia hace la misma tanto en la hipotalámica como en el intestino. La hipotalámica no va a circulación general. La somatostatina ven que todo la flecha para abajo. Insulina, glucagón,
hacen una práctica, bicarbonato, gastan la secretina, pues se utiliza mucho en cirugía para pacientes que tienen disnea, mucho tienen mucho utiliza las larvas o la insulina está sobre la frente a otra serie de son hormonas que son antagónicas de la insulina, catecolaminas, hormonas de crecimiento, cortisol, progesterona, tiroidea, prolactina, todos son hormonas contrarias a la acción de la insulina. Las catecolaminas disminuyen la expresión, hormona de crecimiento, bloquea la acción periférica, cortisol aumenta la acción periférica, progesterona, la acción periférica, son hormonas antagónicas al efecto de la coherencia. Un exceso de catecolaminas puede haber diabetes, cromegalia puede haber diabetes, Cushing puede haber diabetes, nunca tienen efectos contrarios a la acción de la insulina. Pues el hígado es un órgano más importante en la producción de glucosa. En el hígado se deposita la glucosa como molécula. ¿Cuánto tiempo estamos sin comer? ¿Cuánto tiempo nos da de reserva de glucosa en el comer? ¿Para cuánto nos sirve reserva de glucosa? ¿Cuánto tiempo? Más o menos 6 horas nos sirve como reserva. Luego de 6 horas tenemos que usar otro medio, ¿no? La gluconeogénesis. Entonces, la glucosa hepática tiene glucógeno, tiene poco tiempo, reserva poco tiempo. Por eso que uno no debería estar en el mismo prolongado, sino empezar a utilizar su gluconeogénesis para mantener la glucosa normal. La insulina y glucagón son los que van a controlar, y entre ellos hay control entre ellos. El descenso de glucosa en el hipotálamo, que es el simpático, representa catecolaminas, y el control del crecimiento se libera en hipoglicemia. Vamos a ver con la hipoglicemia, con una serie de hormonas para tratar de subir la glucosa. No es normal que se baje bien la glucosa, porque inmediatamente el organismo libera hormonas para subir. Una persona que tenga glucosa 50, porque ya el mecanismo de configuración debería hacer que suba. Sobre la diabetes, vamos a ver la clasificación básicamente tipo 22, básicamente tipo 22, el tipo de la más frecuente. En la diabetes tipo 2, insuficiencia patología, hay dos mecanismos. ¿Cuáles serían? ¿Por qué se sucede la diabetes tipo 2? Resistencia. No todo lo que tiene resistencia a la insulina es salud. Eso es resistencia a la insulina. La disfunción de células beta, eso es cuando las células beta ya no pueden producir más insulina. Tienen que los dos. En algunos pacientes puede predominar la resistencia a la insulina. Y en otros puede predominar la resistencia a la insulina. El crecimiento del diabetes tipo 2. Ustedes van a ver que los pacientes de diabetes tipo 2 bajan de peso porque es suficiente para controlar la diabetes. Probablemente predomina la resistencia a la insulina. Hay los tipo 2 que rápidamente van a pasar a insulina porque no responden a pastillas. Y que probablemente predomine la función de su tipo. Entre ellos hay todo un camino que algunos no tienen un medicamento, el tipo no responde, únicamente dependiendo de cómo van a trabajar. Entonces tienen que ver los dos mecanismos de diabetes. Y los dos tienen una presión genética, tanto la disfunción beta como la resistencia a la insulina. Y además factores ambientales como la obesidad, sedentarismo, medicamentos, etcétera, que van a ayudar a eso. Diabetes tipo 2, hay una relativo de insulina. El
las células beta producen menos insulina, por lo cual las células alfa producen más glucagón, hay una producción excesiva de glucosa por diferentes órganos y la resistencia a la insulina, lo cual va a llevar a la hiperglicemia. Hay personas que no son muy obesas y tienen resistencia a la insulina. Hay personas muy obesas que no lo tienen. En medicina todo relativo, no hay nada absoluto. Si bien hay factores que contribuyen, pero un paciente en particular puede ser muy obeso y no tener diabetes. Hay otros que son un poco, ligeramente no mucho, sin embargo sí tienen diabetes. Entonces, el factor genético es importante, pero desgraciadamente eso no se puede modificar. Lo que vamos a modificar son los estilos de vida. Entonces hay resistencia a la insulina, aumento de presión de glucosa, disfunción de células beta y eso termina dando hiperglicemia a la diabetes. La diabetes no se presenta rápido. Hay unas genes que van a predisponer, porque la diabetes es una poligénica de tipo 2, que van a predisponer genes diabetogénicos tanto que van a ver en la acción de la insulina como en la secreción de la insulina, la resistencia y la función de la insulina. Sobre ello va a haber factores, obesidad, tipo de distribución de grasa, la obesidad abdominal es mucho más peligrosa que la obesidad global, actividad física, la edad, dieta, tabaco, etcétera, factores que uno puede identificar. Con ello, inicialmente hay una introducción normal. En el tiempo empieza a aumentar la secreción de insulina, hay una resistencia a la insulina, una hiperinsulinemia. Luego, disminución en la respuesta de células beta, comienza a haber la intolerancia a la glucosa hasta terminar el diabetes. Más o menos se calcula que el inicio de este proceso, el desarrollo de diabetes debe haber 8 a 10 años. Por lo que muchos pacientes con diabetes tipo 2, cuando uno diagnostica diabetes, ya tienen las complicaciones. Porque la diabetes ya tiene 8 o 10 años. La hiperglicemia, la resistencia a la insulina, la intolerancia a la glucosa, hasta llegar a diabetes han pasado 8 años a 10 años. Y la intolerancia a la glucosa es un factor que predispone a enfermedad macrovascular. La hiperinsulinemia está relacionada con la macrovascular. El hiperinsulinemia ya tiene 8 o 10 años antes del diagnóstico de diabetes. Pero cuando uno diagnostica diabetes tipo 2, uno tiene que evaluar las complicaciones desde el momento de diagnóstico. Y si no tiene nada, de forma anual, buscando las complicaciones para tratar de detectar temprano y evitar que sean cosas. Cuando el paciente en grado de diabetes, el paciente tiene 10 años de enfermedad y hay que buscar las complicaciones. Todo es el tiempo que ha demorado desde que la insulina empieza a subir, que hay falla en la célula beta, hasta que se está en la diabetes. Entonces, una persona normal, lo primero que vamos a ver es la resistencia a la insulina. Esto no tenemos que medir la insulina, porque la insulina es el valor muy mayor. Luego viene, aumenta la resistencia a la insulina, en respuesta a la resistencia a la insulina, aumenta la secreción de insulina, va compensando hasta que cae por ejemplo células beta y allí recién se desarrolla la diabetes. La resistencia a la insulina va a continuar, pero la secreción de insulina por el páncreas disminuye y como ya no puede compensar la resistencia, se produce la diabetes. Es en la diabetes tipo 2. También ya se asume que uno también haya un grado de resistencia, pero básicamente en el tipo 2 es la diabetes. Acá como va progresando, más o menos 10 años antes, todo está normal, la función pancreática. Luego empieza a caer, va a haber una hiperglicemia postprandial y cuando
hay más del 80% del páncreas comprometido, empieza la fase 1 del tipo 2, empieza la glucosa postprandial, luego sigue cayendo en el tipo 2 y al final algunos pacientes diabéticos pueden requerir insulina porque el páncreas ya se la evolución en el tiempo. Tiene que haber más del 80% de destrucción de afectación de células beta para que así empiece a alterarse la glucosa. Y factores de riesgo para la diabetes, factores genéticos que se modifican la herencia, la grasa, la edad, también se echar insulina, porque no hay diabetes para la edad. Y factores que sí se pueden modificar el sedentarismo, la alimentación y controlar alguna patología como hipertensión, algunas neuropatías, algunos medicamentos que suben la glucosa, especialmente porque pueden subir la glucosa. Entonces, todos son los que van a ser el riesgo para la diabetes. ¿Cómo se puede evitar? Dieta, actividad física, que hay algunos factores que no se pueden modificar. La genética, la edad no se puede modificar, pero otros factores que sí son. Y eso es lo que por un paciente con peso normal, de insulina normal, su receptor, cuando hay resistencia de insulina, hay mucha insulina, disminuye los receptores para la insulina y eso ocasiona que se perpetúe la resistencia a la insulina hasta llegar a ser. La diabetes tipo 1 es una enfermedad es una enfermedad más relacionada a los genes de complejo mayor riesgo compatible con la HLA. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, está regulado por la HLA, en la que hay anticuerpos que van a atacar el páncreas y hacer que el páncreas pase con presión de la prima y hacen que se produzcan las primas. Entonces acá no hay insulina, se destruye la célula beta. El páncreas no hay insulina y eso es lo que da el tipo 1. El tipo 1 hay dos tipos, ¿no? Uno es la más frecuente de inmunomediada, pero hay un pequeño grupo de no inmunomediadas que se da en algunas zonas específicas. Pero la tipo 1 es la enfermedad más aguda, con poco tiempo de evolución, no es como el tipo 1 que tiene 10 años. Hay mucho tiempo para más aguda. Por lo que al diagnóstico no se buscan las complicaciones. Se buscan las complicaciones después de 5 años de trastorno. Ahí se buscan las complicaciones. Y como es una enfermedad que tiene que ver con la autoinmunidad, se asocia con otras enfermedades autoinmunes. El hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipertensión, Addison, etc. Que forman parte de las enfermedades poliglandular aórtica. Y también se reportan hay 3 fases en el tipo 1. En la fase 1 está la autoinmunidad. Tenemos los anticuerpos contra insulina, antigal y el receptor. Y el paciente la glucosa está normal, no hay ningún síntoma. ¿Cómo se puede diagnosticar acá? Con anticuerpos. Pues vamos a poner anticuerpos en toda la persona, porque básicamente infamiliar en el primer grado de aquella persona que tiene diabetes tipo 1. No se puede buscar si tienen o no anticuerpos que nos estén indicando la fase 1. En la fase 2 sigue la autoinmunidad, pero la glucosa ya empieza a subirse, o sea, la glucosa postprandial. No hay síntomas de los anticuerpos, glucosa un poco alterada en intolerancia a la glucosa o intolerancia a la glucosa. Y en la fase 3 ya empieza la hiperglicemia, síntomas y todos los criterios para el también, igual que el tipo 2, el tipo 1 también tiene una fase previa, como desde la persona anticuerpos. Uno puede tener los anticuerpos y nunca se les anticuerpos, pero cuanto más anticuerpos tengan, mayor va a ser el diagnóstico. Nuestra conocida es el estudio de prevención de diabetes tipo 1. El tipo 2 se puede prevenir evitando los excesos. El tipo 1 es un estudio de prevención en aquellos familiares de pacientes con el tipo 1.
que tienen anticuerpos, que tienen 2 o 3 anticuerpos. Y se va prediciendo aquello que tiene un anticuerpo tiene tanto porcentaje de hacer el tipo en 10 años, aquello que los anticuerpos tienen entonces, lo que hacen en investigación es a estos pacientes con alto riesgo que tienen 2 o 3 anticuerpos, le dan un método de intervención comparado con placebo y le siguen y ven si pueden prevenir o no. Hasta ahora ha sido un poco exitoso, se han empleado muchas sustancias, pero eso sigue investigación para prevenir el síntoma. Hay algunos medicamentos que están preveniendo, retrasando un poco, pero que tengan investigación. Bueno, la clasificación de diabetes, porque ya lo saben, tipo 1, tipo 2, luego viene la diabetes gestacional, 4 tipos específicos de diabetes, y ya están colocando también la diabetes tipo 5, diabetes renal pancreática. Pero todavía esto no está muy aceptado. Este año están tratando de introducir otro tipo de diabetes, el tipo 5, la diabetes pancreatogénica, la renal pancreática. Estos son los tipos de diabetes 1, 2, 3 de diabetes gestacional y la 4 otros tipos específicos. Aquellos tipos específicos están con el diabetes monogénico, la diabetes tipo múltiple, que es diabetes en jóvenes que inicia, diabetes de adultez que inicia en jóvenes, ¿no? La diabetes tipo 2 que inicia en jóvenes, pero una propia transmisión genética. La diabetes neonatal, fibrosis quística, medicamentos, endocrinopatía, hepatomegalia, Cushing, etc. Tancardectomía, todo lo que no es tipo 1 y tipo 2, es nuevo de diabetes, tipo 4 u otro tipo de diabetes. ¿Cuál es la clínica? Puede haber una mención de lo vital que puede ser un hallazgo, o puede haber algunos síntomas. Un paciente que empieza a perder peso. ¿Por qué pierden peso los pacientes? Porque la glucosa no regresa a las células, se elimina toda la glucosa por la orina y las células tienen que empezar a buscar sus propias reservas para tratar de mantener el funcionamiento. Entonces va a tener que usar sus glucosa, sus proteínas para tratar de seguir teniendo sus calorías. Cosa más. La diabetes es una enfermedad baja de peso, es una enfermedad que más baja de peso en tan corto tiempo. Lo mismo que el hipertiroidismo, que van muy rápido. Pero como hay exceso de glucosa en la sangre, comienza a escapar por la orina. Y la glucosa es una sustancia osmótica, se jala, comienzan a orinar en exceso. Y al orinar en exceso, tiene que ser, ¿no? Porque no da pérdida de peso, por inducción. Y como las células están desnutridas, tiene hambre, ¿no? Son los síntomas clásicos de diabetes que no son todos los pacientes crecen las cosas. Algunos pacientes pueden debutar con balanitis, por ejemplo, o mujeres con mucha glucosa imaginal, porque la glucosa también pasa a la piel. Algunos pacientes tienen prurito, por cristales de glucosa que se presentan en la piel. Entonces, en el glande sale la glucosa y eso es un caldo cultivo para los gérmenes, pero para la balanitis. Algunos veces van a la urología por la balanitis, el urologo pide una glucosa y sale glucosa en esa ocasión. O hay mujeres con infecciones también glucóticas, vaginales, por la glucosa que sale. Algunos pacientes incluso en las lágrimas salen cristales de azúcar. O sea, puede la glucosa salir por tóxica. Un prurito muy intenso puede ser una cristal de glucosa que se recupera. Esos son los síntomas de infecciones que pueden haber. Obviamente, si no las células están desnutridas por mucho sueño, cansancio, las células no tienen peso. Y también siempre hay que ver la historia familiar de diabetes.
Realmente la principal causa de ceguera es una cosa de ceguera en todo el mundo. Imagínense. ¿Por qué? Porque no da molestia. O sea, la retinopatía no da ningún molestia. Cuando un paciente tiene la glucosa alta, la mencioné, no por todo el sangre, por favor. Y también esa glucosa alta se da cristalina. Y como mencionaba, la glucosa es un modo. Aumentar la glucosa, entonces el cristalino se hincha. El cristalino es un lente que tenemos nosotros. Si el cristalino se hincha, el paciente se va a acostumbrar a un cristalino hinchado. Y si nosotros bajamos la glucosa rápido, ese cristalino se va a hinchar. Y el paciente va a empezar a ver diferente, empieza a ver alteraciones en su visión. Y el paciente cree que el costo más rápido de la glucosa, en este caso la insulina que baja rápido, la insulina está poniendo ciego. No, yo no quiero insulina porque me pone ciego, porque ceguera. Entonces lo que estamos haciendo es que el cristalino regrese a su función normal y como hace un cambio rápido, va a haber modificaciones en la visión del paciente. Cuando un paciente con glucosa alta va al neurólogo, que le mide la vista, no la maneja. Pero cuando baje la glucosa tiene que cambiar de mente. No sirve nada de la glucosa porque el cristalino es la que va a variar con la glucosa. Entonces, cuando sube la glucosa veo diferente cuando baja con la modificación que hay en el cristalino por la glucosa. Entonces la retinopatía no da ninguna molestia, nada. Hasta que un día el paciente se despierta ciego. Porque la retinopatía producción de negocio en la retina, eso no da molestias. Hasta que hay una neurofibria o hay un entendimiento de retina y recibe molestias. Entonces, lo que uno tiene que hacer estudiando más, buscando las complicaciones. No que tenga molestias. Si tiene molestias ya. Es la principal causa de diálisis, de ingreso de diálisis en todo el mundo. Pacientes que más de diálisis ahora son los diabéticos tienen problemas más serios. Y también la nefropatía no da ninguna molestia. Nada. Cuando ustedes vean qué cosa pueden encontrar, en nefropatía. Por eso el paciente no va a tener nada. ¿Qué va a tener el paciente? Anemia familiar, tiene una crónica de diálisis. Puede tener encima. Ya eso es por 5.3, 4. Y eso ya está aquí. ¿Qué podemos encontrar en la creatinina que empieza a subir? La creatinina sube cuando el riñón ya está en el 50%. No hay nada, por eso hay que buscar microbilirruria, excitación irregular, con marcadores tempranos, y eso no da ningún problema. Como el paciente no tiene molestias, normalmente sintético. Y cuando empieza a tener molestias, ya es muy avanzado, ya no se puede revertir. La idea es detectar temprano para poder detenerlo o revertir el proceso. Si se detecta una fase de neuropatía preproliferativa, que se reversible. Cuando la infección celular comienza a disminuir, ya se reversible. Entonces hay que detectarlo temprano. Es principal causa de infecciones no traumáticas en todo el mundo. En el hospital tenemos, en el hospital tenemos 12 camas. Tenemos 6 con fiebre. Día a la semana, más o menos, en el hospital están dando 8 pacientes por semana. Sobre técnico. Pero ya más fines de semana. Y eso es porque llega un cargo. Y es la principal causa del problema cardiovascular. Un paciente diabético se considera igual que un paciente que tiene un infarto. Igualito. Se considera el mismo patología. ¿Y qué va a dar el cardiovascular? Lo que ocurre en los pies también ocurre en el corazón y en el cerebro. Entonces, en los
empieza isquemia, lo mismo en el corazón, lo mismo en el cerebro. Los diabéticos de que se mueren, no conozco. El infarto cerebral, el infarto cerebral. Por enfermedad vascular. Y cuadro clínico es lo que mencionaba, que puede haber, pero que no es nada. Y además es un factor cardiovascular, por cada aumento de 1% de hemoglobina glicosilada hay aumento de 28% de riesgo de muerte en el paciente diabético. En diabetes hay dos grandes estudios que marcaron un cambio en diabetes. Uno es la diabetes tipo 1, es el 17, es la década de 1980. Y la otra es la diabetes tipo 2, el KPDS. Son dos grandes estudios que cambiaron. Que todos han hecho DSST, la diabetes tipo 1 en Estados Unidos. Hicieron pacientes de diabetes tipo 1 en tratamiento convencional. Esto es insulina, 2 veces al día, y se llega a la insulina, control cada mes, tratamiento convencional. Y otro tratamiento intensificado. Le ponían insulina 4 o 5 veces al día, el control permanente de médico por teléfono, con el nutricionista, mucho más. Un estudio diseñado para 10 años. Se tuvo que interrumpirse a los 8 años, porque hubo una diferencia estadística terrible entre el convencional y el intensificado. Sabía que el convencional tenía mucho más complicaciones que el tratamiento intensificado. No significó que un tratamiento intensificado, tratar de conseguir los objetivos, podía disminuir el riesgo de las complicaciones tardías en el diabetes. El estudio de ese después hubo una prolongación de estos estudios. Y el UKPDS es el nivel tipo 2 en Reino que es un estudio muy grande, tiene más de 100 publicaciones con diferentes. También demostraba lo mismo, que un tratamiento intensificado mejoraba en relación al tratamiento convencional, independiente del tratamiento. Con metformina, sin metformina, pero lo importante es el buen control mejor. ¿No? Y también otros estudios que demostraron que no solamente bajaron bien control de diabetes, sino también hipertensión. Se controlaba bien la diabetes, pero no la hipertensión, igual decía la hipertensión. También tenía que controlar los lípidos, no se controlar todo para disminuir el riesgo. Pero ya está demostrado que buen control metabólico disminuye los riesgos de las complicaciones de diabetes. Los criterios diagnósticos, bueno, ya lo saben, ya lo han cambiado en los últimos años, hay varias formas de diagnóstico de diabetes, y para eso hay que estar seguros. Si un paciente ustedes dicen que usted tiene diabetes, ya es para todo el mundo. La diabetes no se cura, la diabetes se comporta. Entonces, criterios diagnósticos, glucosa normal en ayunas es menos de 100. Hipoprandial, 2 horas, menos de 140. Es lo normal. Se habla de diabetes cuando el glucosa en ayunas está mayor o igual a 126, 2 o más veces en ayunas. Un solo valor, 2 veces. O un valor más de 200 en cualquier momento del día con síntomas. Si no hay síntomas, 2 o más valores en la mayor de los síntomas. Y si hace un de tolerancia que cada vez hace menos, mayor o igual a 200 a 2 horas, pero si no hay síntomas, tiene que ir recurso. Si no tiene síntomas, un valor recibe 200 y está hecho el diagnóstico. Si no hay síntomas, hay que repetir que tiene mayor a 126 y la garantía mayor o igual a 200. De esa manera se hace el diagnóstico de diabetes. Y no debe haber un factor que esté condicionando el triglicéridos. Un paciente infartado, no va a ser diagnóstico de diabetes por una glucosa 200, 150, luego va a ser diagnóstico por glicemia. Tendrá que revolverse con tranquilo. Y la hemoglobina glicosilada, antes el control del dedo no sirve para el diagnóstico de diabetes. El diagnóstico es con sangre. El dedo es para el control del paciente.
glicosilada también es un criterio para el diabetes menor a 5.7 normal, más de 6.5 de 6.5 horas. O sea, los que están en el rango intermedio, glucosa en ayunas 100, 100 a 25, o cantidad 140, 199, o glicosilada 5.6 a 6.4, es prediabetes. El término prediabetes es confuso. A veces crea confusión con el prediabetes. Hace muchos años que se habla el término, luego dejó de utilizarse. Realmente se está utilizando. ¿Qué cosa es prediabetes? Aquello que tiene intolerancia a la glucosa en ayunas o tolerancia alterada a la glucosa. Esos términos empleaban antes, aquello que tiene glucosa en ayunas 100 a 125 era intolerancia a la glucosa. Y aquel que tiene 140 y 129 tolerancia alterada a la glucosa. Actualmente se consideran como prediabetes. Es confuso porque, ¿qué pasa si usted es una persona que tiene obesidad, papá, mamá, diabéticos, hipertenso? Puede conseguir prediabetes, ¿no? Pero bioquímicamente no tiene prediabetes. Entonces, puede ser confuso en algunas ocasiones el término prediabetes. Pero lo que se utiliza actualmente es cara al resultado bioquímico, que no están en diabetes ni están en. Hay que tener cuidado con la hemoglobina glicosilada. Primero, el método hemoglobina glicosilada es un método estandarizado por la Federación Internacional de Diabetes en Niños. Es el método estándar. Eso no lo utiliza todo. Entonces, primero, ¿de dónde viene ese? ¿Quién lo hizo? Ustedes ven que lo han hecho esos laboratorios que están alrededor de los hospitales, tiene que ser un laboratorio estandarizado. En el Perú, por ejemplo, en los hospitales, en el Perú Robert, pues son pocos los sitios que uno podría confiar que la hemoglobina glicosilada correcta. O la hemoglobina glicosilada se requiere por varias situaciones. Si hay anemia, se va a curar. Si hay polistemia, se va a curar. Si hay transfusión de sangre, se va a curar. Mundiales, se va a curar. O sea, hay varios factores, muchos factores que van a curar la glicosilada. Y también muchas hemoglobinopatías. Paciente que tiene talasemia, tiene mayor cantidad de hemoglobina fetal, va a alterarse. Si yo tengo un paciente que tiene glucosas normales y me sale glicosilada alta, tengo que ver qué factor está influyendo. Y si me encuentro, tengo que mandar a hacer una electroforesis de hemoglobina buscando una hemoglobina. No es que una hemoglobina glicosilada me va a decir si hay diabetes, sino hay que ver que no puede haber un factor que pueda estar generando una hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada simplemente es la glucosa con una presión de la hemoglobina a la otra. Que cuando uno está más alta la glucosa se va a unir más. ¿Y eso cuánto tiempo va a indicar del control de la glucosa? Es la vida media de... ¿Cuál es la vida media de glucosa? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Por qué no? Porque la vida de Matías es 120 días. ¿Y la vida media cuánto es? ¿Cuánto es de vida? Porque son las que están haciendo, están muriendo. Si no viene Matías 120 días, no están muriendo haciendo, pero la vida media son 70 días. Y eso puede indicar 2, máximo 3 meses de control de la glucosa. Necesito ir de 4 meses. Acá la glucosidad da más o menos 2 a 3 meses de control. 3 meses para ver todo el recambio que hay cambiado. Más o menos que cada 3 meses. Comprar la vida media de Matías, según la glucosa. Entonces, y el otro tipo de diabetes gestacional, que no es un tipo diferente de diabetes, puede ser un tipo 1, tipo 2 que empieza en el embarazo, ese es diabetes gestacional. No es un tipo diferente de diabetes, directamente tipo 2.
Porque es un grupo diferente por la importancia que tiene el manejo de la madre. Pero no que sea una forma diferente de violencia. Entonces, ¿cómo evaluar? Cuando va a la primera consulta, la paciente se le sospecha glucosa, si le encuentra la diabetes en las primeras semanas, probablemente sea una diabetes preestacional circunstante. ¿Por qué ocurre diabetes estacional? Las meses de plan de la gestación entre 4 y 28 semanas están en todo el incremento de las hormonas placentarias, que son opuestas a la acción de la insulina. Y si la mamá tiene alguna reserva en su producción de insulina pancreática, en ese momento se empieza a subir la glucosa. Porque las hormonas placentarias son opuestas a la acción de la insulina, y si ese páncreas no puede producir más insulina, ahí se ve la diabetes. Normalmente en el en la gestación debe aumentar la cantidad de insulina 2 veces. Si no puede producir más, aquí se desarrolla la gestación. Después de 28 semanas se busca como una prueba de tolerancia a la glucosa. Algunos indican a todas las mujeres en riesgo, pero en ese momento debe detectarse. Lo que es importante detectar, porque realmente no debe mayor complicaciones en el momento del parto, no debe haber traumatómico, no debe sufrimiento fetal, trauma obstétrico, hipoglicemia postnatal, hipocalcemia, todas complicaciones por la diabetes gestacional. Y además, la mamá que tiene diabetes gestacional tiene alto riesgo de hacer diabetes permanente en el futuro. Entonces puede empezar a prevenir la diabetes en mujeres y la diabetes gestacional. Y también se menciona que aquellos niños que nacieron de mujeres con diabetes gestacional también tienen mayor riesgo de la diabetes epiléptica. Y por eso es que se ha como grupo separado la diabetes gestacional. En ese momento consideré el línea gestacional y lo que había de 2 pasos, de un paso, actualmente el que más estoy utilizando son los criterios del OMS, básicamente una basal y una a las 2 horas. A la basal menos de 92 y a las 2 horas de 1953. Son los criterios diagnósticos. En la diabetes gestacional no hay un valor alterado y ya se considera diabetes gestacional. No hay intolerancia a la glucosa, no tiene, no tiene. No es para captar de mujeres y mujeres. Esta es la glicosilada. La glicosilada es un cálculo de porcentaje de glucosa de promedio de los últimos meses. Y hay alguna forma para calcular, porque el paciente viene con calcular 10% que es el es alto, pero que no. Y si 12% igual. Entonces, ¿qué hay importancia? ¿Por qué nos sirve saber si tiene 8%, 10%, 12%? Para el esquema de la describiendo los pasos, es tremenda, podría ayudarnos más nos ayuda a saber cuál ha sido el promedio de sus glucosas en los últimos meses. Si tiene 6% en general como una regla simple, se considera un promedio de glucosa 5%, por 6%. Y por cada 1% de incremento se aumenta 3 miligramos de glucosa. Si tenía 10%, entonces más o menos 120 promedio, 240 de glucosa por los últimos 3 meses. Si tiene 16%, entonces tenemos 120 más 300, 420 promedio de glucosa. Entonces, nos da una idea de cómo ha sido su glucosa los últimos meses. Porque realmente antes, ahora ya no es tanto, el paciente diabético, el paciente diabético no tiene síntomas, no se trata y siempre trata de medicamentos. No se cuidaba hasta que llegaba cerca a la visita médica y hacía toda su dieta, llegaba la glucosa a 100. Muy bien, y venía la complicación. ¿Por qué hace complicaciones tener glucosa de 100? Entonces ya viene el automonitoreo, la glicosilada y nuestro paciente no está cumpliendo. Porque puede venir con 100 de glucosa con una glicosilada y viene 12%. Y como no siente nada, no importa.
¿Cómo reducir la propulsión de diabetes? Lógicamente, a partir de que no podemos salir, pero sin mejorar el estilo de vida, educación al paciente, motivación, evitar el sedentarismo, mejorar los lípidos, mejorar la obesidad, controlar la hipertensión. Entonces, todos los factores que hay que controlar para tratar que el paciente o no llegue a diabetes, o si diabetes, por lo menos que esté controlado. La única manera que hay de controlar evitar las complicaciones es el control de la diabetes, la hipertensión. Entre los de grupos de riesgo son los que tienen obesidad, los que tienen diabetes, personas jóvenes que tienen una coronaria, mujeres que han tenido diabetes gestacional, son grupos de riesgo, y aquellos que tienen dislipidemia o tienen prediabetes. Y eso, como ya hemos mencionado, aquellos que tienen prediabetes, en el tiempo un 50% llegan a diabetes, un 25% siguen como prediabéticos y un 25% pueden regresar a la normal. O sea, la prediabetes puede regresar a la normal, pero la diabetes no. Estos son los factores que mencionamos, la progresión que hemos ido mencionando y cómo se van proyectando la aparición de nuevos pacientes diabéticos o incrementándose en forma de y lógicamente la diabetes tipo 1, diabetes tipo 1, es lo que tiene menos prevalencia de este tipo 1 en el mundo, junto con Japón. Claro, los países escandinavos son los que tienen más alta prevalencia de diabetes en el mundo. Y uno de los factores que se ha mencionado como factor de riesgo para el diabetes tipo 1 es la lactancia materna. Porque bebés alimentados con lactancia materna exclusiva, así que tienen el tipo 1, y aquellos alimentados con lactancia artificial. Y eso es porque parece que en la leche de vaca hay una proteína que se asemeja a las células beta, que son anticuerpos de esa proteína, y atacan también las células beta. Es uno de los factores que se ha propuesto como que la lactancia materna exclusiva podría reducir la diabetes. En países del norte hay más lactancia artificial. En cambio, en países como el Perú hay más lactancia materna y eso es una causa que implica que hay diabetes tipo 1. Diagnóstico diferencial, no hay muchos. Básicamente se ve diabetes insípida, lo que vimos mucho, pero es totalmente diferente. La ingesta compulsiva de agua, que es un trastorno psiquiátrico. Un diagnóstico muy fácil de una glucosa hipercalcemia, que también va a dar poliuria, hipotonía, neoplasia, que baja mucho de peso, pero realmente no es muy difícil el diagnóstico, pero hay que tomar en consideración. Y el otro lado es la hipoglicemia. Miren, acá se pone glicemia menor de 70 como sin síntomas. Un valor que encontremos de 60 de glucosa sin síntomas no requiere estudio de hipoglicemia. Para hipoglicemia tiene que haber una triada de glucosa baja, ¿qué más? Síntomas Que responden rápidamente a la procesación de tiene que haber triada de para el síndrome hipoglicemia. No es una glucosa baja sola, no implica que tenga. Hay mujeres que tienen glucosa baja, o sea, mujeres que están que tienen glucosa 50, 55, 60, entonces, cuando uno va a buscar una hipoglicemia, tiene que tener pegado de síntomas de hipoglicemia. Cosas que después le encontramos glucosa baja y que revierta a una medida de velocidad. Esto es lo que hemos mencionado, cómo va variando la glucosa, la insulina, cómo va variando. Entonces, cuando empieza a bajar la glucosa en la normal, comienza a producirse una contrarreguladora para normalizar la glucosa. Entonces disminuye la secreción de insulina, por lo cual aumenta los fenoles y aumenta el alcohol, el glucógenesis, aumenta el dióxido de glucosa y aumenta las otras hormonas
colocado dentro de ellos. Aumenta el cortisol, aumenta las catecolaminas, aumenta el envejecimiento y todo eso hace para normalizar. Y eso hace que se produzcan los síntomas de hipoglicemia. ¿Cuáles son los síntomas de hipoglicemia? Los grupos, ¿cómo se explica? Sí. Estos son los síntomas de hipoglicemia. Los adrenérgicos es por la liberación de hormonas contrarreguladores. ¿Qué pasa cuando se libera catecolaminas? Empieza a temblar, a sudar. Catecolaminas son las hormonas que se preparan para el huido. Bueno, entonces se empieza a temblar, a sudar, a chillar por liberación de catecolaminas. Y eso hace que el paciente pueda comer algo y se síntomas adrenérgicos es la respuesta de una contrarreguladora. Si la glucosa sigue bajando y empieza los síntomas de neuroglicopenia, no llega glucosa al cerebro y empieza desomnolencia, convulsiones, coma, hipoglicemia muy prolongada. El paciente puede tener como hipoglicemia, cuando es la hipoglicemia muy prolongada, puede hacer coma, que puede ser irreversible. Pero los primeros síntomas son lo que nos define. ¿Qué pasa en los diabéticos que tienen neuropatía? No tienen los síntomas adrenérgicos. Cuando hay neuropatía, los diabéticos hacen hipoglicemia sin síntomas adrenérgicos. Entonces, ¿qué puede pasar? Están caminando, caen, porque no tienen los síntomas adrenérgicos. Siempre ten cuidado los diabéticos. La hipoglicemia puede no dar los síntomas adrenérgicos por la neuropatía autónoma que tiene. En personas no diabéticas que no ven síntomas de alerta, que muchas veces son confundidos con síntomas psiquiátricos. Porque algunos pacientes con hipoglicemia se pueden poner agresivos. O el paciente se instala en un sitio y se quita la ropa y es hipoglicemia. O está cerca de su compañero, precisamente un caso de su compañero y puede ser hipoglicemia. Muchos pacientes con hipoglicemia están en psiquiatría. Hasta que a veces se ocurre tener una glucosa, entonces la glucosa baja, entonces recién empieza el efecto de hipoglicemia. Puede ser un comportamiento bizarro, la hipoglicemia. Entonces, siempre hipoglicemia empieza con el estudio de sintomatología. Ahora, esta sintomatología en el paciente puede ser transitoria, simplemente como algo y se le pasa. Por lo cual indica 3 etapas en el hipoglicemia, 3 fases. Una es cuando el paciente tiene los síntomas y es esperado más con una gaseosa, no es esa fase 1, pero en la segunda etapa es cuando el paciente ya no puede, otra persona le ayuda y se recupera. Y la tercera es cuando llega a emergencia y hay que colocar electrosa endovenosa para que se recupere. Por la severidad de la hipoglicemia. Toda hipoglicemia tiene que ser estudiada. Y se hace el estudio de hipoglicemia en el momento de la hipoglicemia. Si el paciente ya no está en hipoglicemia, todos los estudios que le hagan son normales. Por lo que la prueba que se hace para probar hipoglicemia es la prueba del alimento. Se hospitaliza al paciente, se le deja sin comer nada hasta por 72 horas para provocar la hipoglicemia y en ese momento se hace los estudios para recordar. Entonces en el hospital vemos, hospitalizan los pisos, en cualquier momento le hacen insulina, todo le miden, no está en hipoglicemia. No sirve para nada. Hay que provocar. Sí, en ese momento que hay hipoglicemia, se toman las muestras y eso ya nos sirve para buscar la causa de la hipoglicemia. Si es por insulina, buscamos la causa de exceso de insulina, y si no es por insulina, buscar la causa de hipoglicemia que es la insulina. De los sitios
para buscar la causa de la enfermedad. Esta es la respuesta benéfica. Inicialmente había tales depresión, confusión mental, náuseas, todo eso puede ser benéfico. Es por la liberación de adrenalina principalmente y de los hormonas. Y las causas, hay que ver por insulina o no, ya no se divide tanto en ayuno reactiva, simplemente es por insulina o no. A partir de ahí comenzamos a buscar la causa. Puede ser por hiperinsulinismo o que no sea por hiperinsulinismo, que hay varias cosas que tienen patías, enfermedad renal, insuficiencia renal, deficiencia de crecimiento, una serie de causas que pueden dar. El diagnóstico ahí se vienen los exámenes y luego determinar si es por hiperinsulinismo o no, tengo que buscar la causa, y los estudios de imágenes es al final. Nuevamente el endocrino, primero diagnóstico clínico, bioquímico y al final imágenes. Si no, no es necesario.